Gracias, amigos. Seguimos con este encuentro con la ciencia. Estamos entonces en el tema la evolución de la universidad estatal. Va a acompañarme en la conducción el licenciado Antenor García Campos, que es consultor en comunicación y estudios de opinión pública, quien ha hecho un estudio detallado, una encuesta con investigadores científicos. Brevemente, Antenor, cuéntanos qué cosa has investigado en realidad. Sí, bueno, es un estudio cuantitativo a 150 personalidades vinculadas con el quehacer científico a nivel nacional. Estamos hablando de directores de institutos de investigación del Estado, como IGP, INEN, IMARPE, etc. Rectores, vicerrectores de investigación de las principales universidades, las universidades que hacen investigación en el país, porque hay que separar, ¿no?, el trigo de la paja. Algunos divulgadores de la ciencia. En total son 150 personas que han participado en este estudio cuantitativo. Son 67 preguntas, más o menos el promedio de duración de las entrevistas fue de 45 minutos a 1 hora. Y hay una parte dedicada a la investigación científica en la universidad, ¿no?, que es la que vamos a comentar ahora con Montoya. Muy bien, estamos entonces como invitados Francisco Coronel, profesor de la Universidad de Hampton, Estados Unidos, que fue egresado de la UNI. Estamos con el doctor Nicolás Lynch, que todo el mundo lo conoce, es sociólogo, doctor en sociología, ha sido ministro de Educación, y con el profesor Carlos Gómez, que es de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Pues el tema, ¿cómo ha evolucionado la Universidad del Estado? Empecemos por Francisco. ¿Cómo ingresaste a la UNI, Francisco? ¿Te acuerdas de esos tiempos? ¿Cómo era la UNI? Bueno, yo me recuerdo que habían solamente, se puede decir, 2 universidades en esa época. Bueno, quizás se puede decir 2 y medio. Era San Marcos o la UNI. Entonces, en toda la percepción de los peruanos, entrabas a la UNI o entrabas a San Marcos. Si querías estudiar medicina, ibas a San Marcos. La Molina también, la tercera. Entonces 3 y medio. Y si querías estudiar ingeniería, ciencias, ibas a la UNI. No había más oferta, pero ese es más o menos el modelo internacional, ¿no? En muchos países, como en Alemania, en Francia, el Estado tuvo la obligación, la política de ofrecer la educación, porque muchos filósofos pensaban que la educación es gratis. Pero la educación no es gratis, no puede ser gratis, ¿entiendes? Entonces cuesta al Estado mantener una universidad. Einstein fue a la Universidad de Berlín, entonces Universidad del Estado. En Suiza, en Sweden, en la Suecia también, Suiza y Suecia es diferente, en Suecia la Universidad Royal. Son muchas universidades que son promocionadas o pagadas por el Estado. Berkeley es universidad del Estado. Todas estas universidades han sido buenas, pero lo que hemos visto en el Perú, desde que yo ingresé a la UNI, tú también ingresaste a la UNI, y para ingresar a la UNI había que entrar con un examen de admisión riguroso, que no había padrinazgo, no había preferencias, y entonces había cierto mérito, bastante mérito se puede decir, a la San Marcos también. Entonces una de las cosas que distinguía era el examen de admisión. Entonces ahí se clasificaba, había un ranking, se puede decir, de los mejores estudiantes, y como también hay un ranking ahorita en una de las mejores universidades del mundo, que se puede decir la más difícil para entrar, es el Instituto Técnico de la India. Efectivamente, ¿no? Ya no es Berkeley, no es Harvard, no es MIT en dificultad, a pesar que MIT es la número 1 en ranking mundial. Bueno, quedémonos por el momento en los años 60, después pasamos a la época actual. Ingeniero Carlos Gómez, ¿usted en qué año ingresó a la Universidad Agraria? Gracias por la invitación. Yo inicié mis estudios de
ingeniería zootécnica en 1975. 75. Ingresé a trabajar a la universidad como profesor en el 82. Luego salí por 4 años a hacer un doctorado en Estados Unidos y continúo en la Universidad Agraria desde el inicio. Muy bien, y Nicolás Licha, entonces usted sigue en antigüedad después de Francisco, porque ingresó usted el 72. No, yo ingresé a San Marcos, bueno, antes que nada, buenos días a todos aquí en la mesa, a los radioescuchas, muchas gracias Modesto por la invitación. Ingresé a San Marcos en el año 1971. 71. ¿No? En una época ciertamente turbulenta para la universidad, que había tratado de ser intervenida en 2 oportunidades por el gobierno militar de la época, ¿no? La famosa lucha contra la ley Gorila de Velasco, que especialmente en las universidades públicas produjo gran turbulencia, ¿no? Y bueno, ese fue un momento para la Universidad Nacional en que se empezaron a sentir los síntomas de esta masificación de las universidades en general y en esa época de las universidades públicas, sin un proyecto de política universitaria y también sin recursos económicos, ¿no? Empieza a suscitarse ante el fracaso del control estatal, empieza a suscitarse el abandono de la universidad pública por el Estado, que lo vivimos hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pero la primera intervención fue pues el 68 que... El 69, con la ley Gorila. No, pero el golpe de Estado, me acuerdo, fuimos invadidos, me parece, la UNI fue tomada por la policía. ¿Tú estabas ya? No, yo ya me había escapado. Bueno, entonces yo estoy históricamente el que puede dar fe que en el 68, 3 de octubre, por la famosa página 11, un deterioro político, nosotros en la UNI pues estudiábamos, nos concentrábamos, estábamos en el mundo de la astronomía, del átomo, y de repente, ¡bum!, llega un golpe y se da la ley de la departamentalización, que fue terrible, porque yo escogí ciencias porque me gustaba la ciencia. De repente nos vimos en departamentos mezclados con los ingenieros sin ningún tipo de consideración, digamos, por la ciencia, por los ingenieros son demasiado prácticos, todo lo ven técnica, pero no las profundidades. Supongo que ahí sí que para la Facultad de Ciencia fue tremendo. Menos mal que te salvaste. Pero luego viene ya el otro tema. No me van a decir ustedes que la universidad ha sido popular siempre. La mayoría de los estudiantes en el año 65 que tú ingresaste, el 90% era de gente pudiente, ¿o no? ¿O me equivoco? No, tiene razón. Y en realidad también en Alemania era así. ¿Quién va a ir a una universidad cuando está, digamos, en la India también es lo mismo? No son los más pobres los que van a la universidad, a las mejores universidades. Son los que están más preparados y desgraciadamente los pobres no tienen esa visión a largo plazo de poner a los niños que tienen 3 años, 4 años, 5 años en las mejores escuelas, cuando están en la escuela primaria también, a menos que sea la excepción. Por ejemplo, yo imagino que tú has sido la excepción. Tú has estado... bueno, y tú también, por si acaso. Bueno, por eso, o sea, es un porcentaje, ¿no? Como decía Toledo, que es una... un error estadístico. Que él es una aberración estadística, ¿no? Bueno. Entonces, él seguramente fue una aberración estadística. Entonces, hay esas aberraciones, ahora, pero es la preparación. No sé, Ahora, Nicolás, por su apellido y por donde vive, supongo que no había salido de un colegio estatal usted, ¿o sí? No, yo estudié en un colegio religioso. Además. Sí, en un colegio religioso, pero fui a la universidad pública producto de la rebeldía juvenil de la época, ¿no? Ah, muy bien. Acordémonos de la generación del 68, de la generación también llamada del 70, ¿no? Exacto. Las intervenciones no fueron gratuitas de parte del Estado. Las intervenciones a las universidades públicas fueron porque se desarrollaba un movimiento estudiantil contestatario, ¿no? Yo a lo que me refería como abandono es a que no hay, ni ese movimiento estudiantil produce, ni tampoco el Estado asume su responsabilidad de desarrollar una política universitaria democrática, ¿no? Que conjugara la democracia como acceso, como gobierno, con la producción de conocimientos, la creación científica, ¿no? ¿Tú eres sociólogo?
perdona que ustedes somos conocidos ya viejos, ¿no? Y como sociólogo te voy a hacer una pregunta. Si la composición sociológica de San Marcos cuando tú ingresaste, ¿había ya una mezcla con el pueblo, digamos, o ocurría como en los años 60, que básicamente era, digamos, la gente de San Isidro, Miraflores, que estaban en la universidad estatal? En San Marcos la popularización de la universidad ya se había producido cuando yo ingresé, diría que 10, 15 años antes. Más bien lo que se ha producido en los últimos 20 años ha sido una cierta regresión en términos sociológicos, ¿no? Así, ¿no? Sí, me dicen sectores han regresado, sectores de clase media, ante dos fenómenos, ¿no? La imposibilidad de pagar la universidad privada de calidad y también huyendo de la estafa universitaria de la universidad privada de pésima calidad, ¿no? Pero yo creo que es importante entender esta idea de que el Estado abandona la universidad y que hay una ausencia de proyecto de política universitaria, ¿no? Cosa que no se da en Argentina, que no se da en México, que no se da en Venezuela, que no se da en el Brasil, en Chile. O sea, los países que nos rodean, para no compararnos con Europa, sí desarrollan en los últimos 50 años proyectos de política universitaria. Podemos discrepar con ellos, pero ahí están, ¿no? Acá no hay. En los años, a fines de los años 60, pues a la UNI, donde estudiábamos Francisco y el que habla, venían estudiantes venezolanos que querían que les enseñáramos física, matemáticas, porque ellos estudiaban en la Universidad Agraria, becados. Y bueno, conocí la Agraria y me di cuenta que allí había gente básicamente relacionada con las haciendas, los hijos de los hacendados, los potentados, digamos, iban a estudiar porque se iban a encargar de gerenciar estas grandes propiedades, sobre todo de Piura, del norte, las grandes y de La Libertad. ¿Cómo ha evolucionado? El ingeniero Carlos Gómez, ¿se acuerda? ¿Le contaron sobre eso? Porque usted vino después. Yo creo que un punto de quiebre, obviamente, es la reforma agraria. Al instaurarse la reforma agraria en el Perú, el sistema de tenencia de la tierra cambió sustancialmente. Entonces, estos cuadros humanos que iban a la universidad, que provenían de extracción de hacienda, a la hacienda extinguirse en el campo como la conocíamos, obviamente el personal que accedía a nuestra universidad para estudiar tenía un perfil diferente. Yo quiero señalar dos elementos que con el profesor Lynch creo quisiera agregarlos, ¿no? Uno es la universidad sufre porque la innovación en el Perú tiene muy poco presupuesto. Al tener muy poco presupuesto, una universidad debe hacer investigación. No la hace porque hay de los más escasos presupuestos en Latinoamérica. El segundo tema es el número abundante de universidades que ha crecido en el Perú y que ha deteriorado a nivel nacional la imagen de la universidad, pública y privada. Y yo creo que son elementos de hoy que tenemos que enfrentarlos. Bueno, tenemos que enfrentar el tema de innovación porque una universidad que no hace investigación no progresa. Eso lo vamos a ver en el último bloque, la universidad actual. Antenor, ¿tienes alguna inquietud? Sí, respecto a lo que acaba de mencionar el amigo Gómez, preguntarle cuánto ha avanzado la empresa en impulsar alianzas con las universidades nacionales para promover la innovación. Yo creo que es igual a las otras industrias en el Perú. La relación universidad-empresa es muy pobre. Mucho de lo que se hace en el Perú es ajuste tecnológico, y el ajuste tecnológico lo hacen proveedores de servicios más que universidad. Sin embargo, creo que en los últimos 2 años este camino de relación universidad-empresa está mejorando. Ojalá mejore más, porque eso va a dar sustento probablemente a algo muy importante. Necesitamos ciencia y tecnología para desarrollar los recursos que tenemos en el Perú. Veremos ese tema en el cuarto bloque. Yo quisiera, hay una parte que me parece interesante después de los estudios que hemos realizado en
en el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, que es un seminario científico, pero además hace estudios así como tenor, diversos. El tema es el siguiente, ¿no? Las universidades estatales, en la antigüedad, había pues exámenes que terminaban con un examen, le llamaban entrevista personal, que era una especie de tamiz donde entraba gente, amigos, ¿no? Era una especie como la marina, entre los amigos, hacían ingresar a los primos, sobrinos, etcétera. Y en la uni se inventó, me parece, la primera vez el examen por tarjeta IBM. Sí. Tú ya diste ya el examen. Claro. Y eso permitió ya eliminar este favoritismo, y muchos notables, hijos de notables, no pudieron ingresar a la uni. Incluso me dicen que el presidente de la uni, bueno, hay grandes notables que no cabe mencionar todos los nombres, y se fueron a las universidades privadas, donde finalmente hicieron cada vez mayor presión y tuvieron mayor importancia con el tiempo, ¿no? Las privadas. Ese tema, como Nicolás conoce muy bien, aparentemente se está revirtiendo. Ya hay nuevamente un regreso de algunos a las universidades estatales. No lo veo muy bien eso, ¿eh? No está claro. Yo te pongo el caso de San Marcos, que es el que conozco, ¿no? San Marcos es un gran centro de formación estudiantil en este momento. Tenemos una altísima competencia para entrar. Depende, ahora hay muchos ingresos al año, ya no hay uno nomás, pero digamos, a veces es 1.8, a veces es 1.15 los que ingresan a la universidad. La Facultad de Ciencias Sociales, primer año, están de 6 carreras: antropología, arqueología, historia, sociología, trabajo social, geografía. Tú tienes que en un 80-90% son de inteligencia normal superior. Alguna vez se les ha aplicado un test, creo que lo hizo Burga en su último año de rectorado. Estudiantes extraordinarios ingresan, pero se ha deformado tanto la institución universitaria, no solo diría la enseñanza, sino el conjunto del sistema sanmarquino está tan deteriorado que rápidamente el estudiante se deforma, ¿no? Y falta clases, copión, miente, o sea, un poco absorbe la subcultura de la institución, ¿no? Yo a veces los recibo en el taller de tesis del último año que dirijo en la licenciatura de Sociología, o uno de los grupos que dirijo, y te das cuenta que hay gente muy inteligente, ¿no? Pero que el gran problema es que ha asimilado esta subcultura pervertida de la universidad, en términos académicos me refiero, ¿no? Entonces, que conoce todos los atajos para pasar un curso, los más inverosímiles, ¿no? Digamos, ese es el principal problema. En San Marcos hay que revertir esa subcultura académica que deforma al estudiante, ¿no? Y que está centrada en una profesionalización a como dé lugar, dejando de lado lo que se llamaba estudios generales o ciclo básico, tratando de minimizar eso que es el cimiento de la formación universitaria, y descartando, por supuesto, todo lo que pueda ser la curiosidad, ya no hablemos de la investigación, la curiosidad por el conocimiento, ¿no? Interesante. O sea, que la universidad se convierte en una especie de formador. Vacío. Bueno, en tu caso, Francisco, en tu época no era así, me parece. Cuando ingresaste había gente, efectivamente, de Miraflores, gente muy pudiente. Sí. ¿Y cuáles eran las relaciones con ellos? Bueno, ahí más o menos uno se normaliza más o menos, porque ahí hay gente que también entraban algunos, yo me recuerdo, algunos se trasladaban. Y los que se trasladaban no eran considerados como los mejores, pero eran muy buenos. Por ejemplo, de la Naval yo me recuerdo de Frank, no sé si tú te recuerdas. Ah, sí, un físico, suizo, ¿no? Un físico suizo. Suizo-alemán. Frank, sí. Suizo-alemán. Y entonces había una cultura de competitividad. Es decir, tenías que ser entre los mejores, y no había lo que el doctor Lynch acaba de mencionar, de esa subcultura de copiar, de estafar o de lograr el título de una manera no tan, no tan honesta, que se puede decir, ¿no? Pero mira,
en esa época habían de todas las clases sociales. Los súper ricos de Perú, que en realidad no son ricos si tú hablas desde el punto de vista mundial, Claro. ¿no? Pero eran los ricos de aquí y después otros que eran de diferentes colores. Pero lo que sí me recuerdo, había solamente un negrito. Ah, bueno, sí. ¿Tú no te recuerdas de Sí, me acuerdo. uno? No, Sí, uno sí. nada más. Entonces, en ese sentido, estamos, inclusive hoy día estamos muy atrasados. Sí, Nicolás, esa cultura chicha de sacarle la vuelta del estudiante sanmarquino, ¿tú lo has visto en sociales, ciencias sociales, o también en las facultades de ciencias del estudiante? Bueno, yo mi experiencia es de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy profesor del Departamento de Sociología y siempre he enseñado en la especialidad, no puedo dar cuenta de otras facultades. Lo cual no quiere decir que no hayan buenos estudiantes, No, sí hay, que no se me sí, confunda, sí, ¿no? ajá. Pero, digamos, yo me refiero a la cultura institucional, ¿no? La cultura institucional se ha deteriorado mucho, ¿no? Te quiero poner el ejemplo del examen. San Marcos toma examen objetivo por alternativa desde el año 70. Yo ya lo di el año 71. Sin embargo, hace unos 10 años hubo una comisión en San Marcos que evaluó este examen y lo cambió por un examen en 2 etapas, que era primero ese examen objetivo y luego me parece que escribía en un segundo momento una suerte de pequeño ensayo, los que se quedaban seleccionados de una primera etapa. Y eso produjo mucho mejor ingreso, creo que fue el ingreso del año 2005 o el ingreso del año 2006. Pero ¿qué sucedió? Yo creo que era una superación del examen por alternativas objetivas, ¿no? Con este segundo filtro de escribir algo. Pero ¿qué sucedió? El odio de las academias, que ya tenía sistematizado el tema de cómo hacer ingresar gente, influyó tanto y se produjo el cambio de rector en ese momento, creo que Burga por Izquierdo, ¿no? Influyó tanto en el nuevo rectorado que se revirtió al examen antiguo, ¿no? Y se distingue a incluso un mejor ingreso que hubo a partir de ese ajuste del examen por alternativas. Pero yo quisiera, digamos, comentar esto que has señalado tú entre esta especie de contradicción entre hacendados y pueblo. Yo creo que la presencia oligárquica de los dueños del país en las universidades públicas de manera dominante es anterior, es de los años 20, 30, sí, claro, 40. sí, Yo creo que del 40 en adelante se produce una mesocratización de la universidad pública. Son más bien las clases medias las que entran. Y de los 60 en adelante una popularización, ya clases populares, ¿no? Y cuando yo me refiero que ha habido una suerte de ajuste, por ejemplo, en el caso de San Marcos, diría que ha habido una remesocratización, ¿no? Quizás por las propias características del país, una superconcentración del ingreso en los últimos años, una dificultad para pagar esta expansión de las universidades privadas, etcétera, no sé, ¿no? Carlos. Yo quisiera añadir otro ángulo, el ángulo de la remuneración de los profesores en las universidades. Y ciertamente cuando yo ingresé a la universidad, el rango de remuneraciones era el doble de cuando yo ingresé como profesor. Y eso se ha mantenido por largo tiempo. Y creo que esa es una herida en la universidad hoy día, en el sentido de que no tenemos en muchos de los colegas profesores el perfil que quisiéramos para una universidad de calidad. Y eso es algo que nos va a costar resolverlo, si es que en algún momento tenemos los recursos para hacerlo. Sí, estoy de acuerdo en parte con eso, pero por otro lado yo veo de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, un profesor aquí en el Perú puede trabajar en la universidad A, B, C, D, y hay muchos mercachifles de la enseñanza, ¿entiendes? Entonces, ellos enseñan en su puesto principal y después van a enseñar a otra. No digo que estoy en desacuerdo contigo, sino que si va a haber una mejor paga, que debe haber una mejor paga para profesor, porque está pagado muy poco, un profesor no puede ser un párroco que hace por gratis, ¿te das cuenta? Un profesor tiene que ganar su sueldo, pero debe haber más control para el rendimiento de ese profesor, la dedicación, como se puede decir, exclusiva de ese profesor. Y lo que ha pasado es la realidad, ¿no? Si uno es profesor a tiempo completo y ese sueldo que tú dices lo bajaron a la mitad, tienes que cubrirlo de alguna otra manera. Y ese es el tema que
estoy de acuerdo contigo. Eso tiene que resolverse y el profesor tiene que ser pagado. Yo no diría 30,000 como los congresistas, pero tiene que ser pagado como, digamos, unos 10,000, 15,000. Es un sueldo básico para que tenga un profesorado de cierta categoría. Ahora, si se le puede pagar 30,000, sería lo mejor, ¿no? Que es el sueldo universal. Las cosas son realmente simples. Si uno quiere calidad, hay que pagar bien. Me entero en la conversación fuera del micro que un profesor ingresa con $600 al mes. ¿Qué profesional va a aceptar? Y si es que alguien acepta ese sueldo, hay que dudar pues de su capacidad, porque si fuese un poco bueno estaría en otro sitio. ¿Cómo vamos a hacer que de repente esta gente que fue pagada $600 de la noche a la mañana por alguna ley extraña va a incrementar su calidad? Eso es imposible. O sea, aumentar el sueldo no va a aumentar la calidad de los profesores. ¿Qué hacer ante esa? Ese es el tema ahora. Esta ley universitaria que acaban de dar, ¿arregla esta situación? ¿Cuál es el futuro de la Universidad del Estado? Sobre todo ahora que sabemos muy bien que hay becas, el gobierno da becas a los mejores estudiantes del Estado, los pobres que no tienen plata, se les da becas y estos estudian básicamente en las universidades privadas, en las más incluso exclusivas económicamente hablando, UCIL, UPC, Cayetano Heredia. Esto significa, amigos, que ya finalmente el Estado aparentemente ha decidido ya abandonar las universidades del Estado y más bien llevar a los pobres a las universidades privadas. Una llamada tenemos, a ver qué nos cuenta. Por favor, nombre y lugar donde llama. Buenos días, estimado doctor Modesto Montoya. Está hablando aquí el ingeniero Armando Cabero Miranda desde Sao Paulo, Brasil. Díganos, Armando. Estaba escuchando atentamente tu panel de distinguidos, ¿no? Conferencistas, y quería dar tal vez un delta de conocimientos, si ustedes me lo permiten. Sí, dime. Lo siguiente. Yo soy egresado de San Marcos de Ingeniería Electrónica del año 1978 a 84. Trabajé en Perú en una empresa privada, investigación y desarrollo del 85 al 89, y en el año 90 hasta el presente fecha estoy en Brasil en la investigación y desarrollo en la empresa privada en Brasil. Con referencia a las universidades estatales, el problema es, como ustedes dicen, una política, sobre todo el financiamiento en dinero. Yo lo pasé, sufrí mucho en San Marcos con la escasez de recursos. Aquí en Brasil ellos lo resuelven de la siguiente manera. De cada universidad, por ejemplo, yo trabajo en una empresa privada de investigación, todos los alumnos que siguen maestrado, doctorado para la universidad, existen institutos que hacen convenios con las empresas privadas para que los alumnos de maestrado y doctorado hagan sus trabajos y la empresa privada les da un dinero para el proyecto donde ganan los profesores, los estudiantes, y como la universidad, su objeto no es ganar dinero, estos centros o de institutos de investigación se encargan de la parte jurídica, porque el problema es la parte del dinero, porque hay que dar resultados. Toda inversión tiene que tener un resultado, un retorno para la empresa privada, si no, no hay una bidireccionalidad, ¿no? Armando, falta eso, ¿no? Ok, muchas gracias por tu opinión, muy valiosa. Nicolás, ¿qué hacemos finalmente con la universidad, tú que estás aquí en el campo de batalla, digamos? Y yo creo que la última ley es un paso adelante, una herramienta cuyo futuro depende de cómo se use. Yo creo que da alternativas, sobre todo por la incidencia que pone en la mejora de la calidad. Por primera vez se exigen mecanismos de transparencia a las universidades públicas y privadas. Y al mismo tiempo se pone incidencia también en que la mejora de la calidad tiene su base en destinar recursos a la investigación. Hay la novedad de que los profesores que se declaren investigadores tendrán un 50% de bonificación sobre su haber. Eso es algo.
algo no suficiente ciertamente, pero un primer paso, ¿no? Y yo creo que esto tiene que asumirse con la debida seriedad y ir a un plan de promoción de las universidades públicas. De hecho, la ley señala que se va a hacer un plan especial de parte del Estado para promover 12 universidades públicas, ¿no? Las más antiguas me parece que se han escogido, lo cual está bien. Ojalá esto signifique una inyección de recursos. Yo no creo en las becas, yo soy anti becas, porque eso sería como sortear a ver quién va a comer mañana, ¿no? Hay demandas elementales del ser humano como la comida, el techo, el vestido, que no pueden ser por sorteo, sino tienen que ser universales. La investigación científica tampoco se puede hacer por sorteo. Acá cuando uno habla de investigación científica dicen, le doy plata por proyecto. No, señor, se necesita una carrera de investigador. El investigador necesita que le financien su vida. Lo seleccionan y una vez que lo seleccionan le financien su vida, no un proyecto. Yo me he dedicado a la investigación en sociología toda mi vida y yo he tenido hijos, he tenido que pagar el colegio, tengo que comer 3 veces al día. Yo no puedo vivir por proyecto. Esa es una tontería. Las becas yo creo que también hay que dejarlas de lado. Hay que dar un buen financiamiento a las universidades públicas en su conjunto. O sea, hay que becar a todos, en otras palabras. Si no, no hay posibilidades de sacar el sistema adelante. El ejemplo de los países que nos rodean en Sudamérica está ahí. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Está claro. Carlos Gómez, tú que estás en la Universidad Nacional Agraria La Molina, ¿qué cosa ves tú en esta ley y qué se puede hacer? Yo no soy tan entusiasta como el profesor Lynch. Creo que hay puntos favorables, pero hay puntos riesgosos en la ley. La superintendencia me causa algo de inquietud, como control externo a la universidad que pudiera trabajar de una manera desfavorable para la universidad. Este tema del financiamiento, si bien hay estas 12 universidades que han sido propuestas como unidades académicas para mejora, ojalá haya el dinero suficiente. Yo soy decano de la facultad, atiendo consejo universitario. El dinero disponible para gastar es 5% del total de presupuesto de la universidad. El resto ya está comprometido. Sí, pues a veces me da pena que cuando ingreso, escucho los consejos de facultad, grandes discusiones por 100 soles, 200 soles, una cosa impresionante. Mejor le doy, saco mi plata, le doy y dejen de discutir. Antenor, brevemente, la próxima semana estarás con nosotros, pero sobre qué has hecho tu investigación en 2 minutos y de qué hablaremos la próxima semana. Sí, bueno, es un estudio cuantitativo que es la opinión, la percepción de la situación actual de la ciencia y tecnología en el país, vista por 150 científicos o gente vinculada con el quehacer científico, ¿no? Se tocan varios temas, medidas para fortalecer, para promover la ciencia y tecnología, fortalezas, debilidades de la investigación, innovación empresa, medios de comunicación. Al final hay una parte de medios de comunicación masiva, ¿no? Preocupante. La opinión general es que en el país el tema de la ciencia y tecnología es ignorado o no es tratado por los medios que prefieren otro tipo de noticias, ¿no? Básicamente es eso. Muy bien, sobre eso hablaremos la próxima semana con más detalles. 150 científicos entrevistados, ¿cuál es su percepción? Amigos, nosotros ya tenemos que repetir para que ustedes no falten al Encuentro Científico Internacional, que es totalmente gratuito. Ustedes deben hacerlo a través de la página web www.encuentrocientificointernacional.org. Empieza en la UNI, en el Teatro La Uni, www.encuentrocientificointernacional.org, y termina en el Cuartel General del Ejército, por ser el de mayor capacidad que hay en el Estado. 1.500 personas. No falten, porque ahí pueden ustedes cambiar su futuro, dado que estarán en contacto con científicos del mundo entero que de repente les da a ustedes la oportunidad para trabajar, hacer sus estudios en el extranjero. Para ingresar
al cuartel general tenemos que tener nombres completos y haber ido el primer día, el 30 de julio a las 8 de la mañana en la UNI para tomar sus datos. Amigos, se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Gracias, Francisco. Gracias. Carlos Antenor será con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia. Bueno, terminamos diciéndoles pues a todos ustedes feliz fiestas patrias, que tengan un buen 28 y un buen 30, sobre todo en el ESI 2014 de invierno, que lleva por epónimo dos nombres: Alberto Benavides de la Quintana, egresado de la UNI, que dio de recursos para la refundación del Instituto de Matemáticas IMUNE, ¿te acuerdas, Francisco? Sí. Ahora es IMCA, Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines en Monterrico, y a Jaime Ábalos, decano de Ciencias, que nos ha dejado junto con don Alberto. Se han ido los dos. Si se cree en la vida posterior, de repente están conversando de lo mismo, las ciencias en el Perú y en la UNI. Gracias, amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia.